Las teorías de conspiración abundan, y exactamente cuántas hay es incierto. Algunas son recientes, otras tienen décadas o siglos de antigüedad. Las listas de teorías abundan en Internet y parece que cada año nacen nuevas, especialmente en días recientes. Los líderes de gobierno, la ciencia, la medicina, los medios se han desacreditado a través de políticas ineptas y deshonestas que afectan a pueblos y naciones, dando lugar al escepticismo y desconfianza y a algunas de las teorías más especulativas jamás concebidas. Y con las redes sociales llegan especulaciones en esteroides. En este programa del Mundo de Mañana veremos algunas de las teorías de conspiración más populares que hayan sido contadas. También revelaré la mayor conspiración de todas, que no es teoría, sino un hecho. Bienvenido al Mundo de Mañana, donde le damos las buenas nuevas del reino de Dios que se avecina, explicamos las profecías y el entendimiento de la palabra de Dios. En el programa de hoy veremos algunas teorías de conspiración populares junto a la mayor conspiración de todos los tiempos, una que afecta a su vida. Algunas involucran a personas famosas que fingen su propia muerte. Otras narran cómo figuras notables murieron o no murieron oponiéndose a la historia oficial. Algunas son bastante cómicas, como Elvis todavía está vivo y fue visto en una gasolinera, un supermercado, o según un tabloide local fue visto en Graceland, su legendaria casa en su cumpleaños 85 con una fotografía borrosa. Otras conspiraciones de muertes famosas son el asesinato de Kennedy, Lee Harvey Oswald, Martin Luther King, la princesa Diana, incluso hasta Jesús, donde circuló una falsa historia para justificar su desaparición. Lo vemos en Mateo capítulo 28, comenzando en el versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Como este ejemplo, algunas conspiraciones son más que teorías. Algunas han probado ser ciertas, a pesar de blogs y fuentes cuestionables. Una salió a luz de un documento top secret publicado el 18 de noviembre del 97. La Operación Northwood era un plan del gobierno de Estados Unidos en 1962 para organizar ataques terroristas de bandera falsa en Estados Unidos y en el extranjero y provocar una intervención militar en Cuba. El plan requería que la agencia de inteligencia, CIA, y otros cometieran actos de terrorismo en ciudades de Estados Unidos y en otros lugares. Estos actos de terrorismo debían atribuirse a Cuba para crear apoyo público para una guerra contra esa nación, que se había vuelto comunista bajo Fidel Castro. Parte del plan Operación Northwood era desarrollar una campaña de terror cubano comunista en el área de Miami y otras ciudades de Florida, e incluso en Washington. El documento fue firmado por el presidente de Estado Mayor Conjunto, Lyman Lemnitzer, y presentado al secretario de Defensa, Robert McNamara, el 13 de marzo de 1962. El plan fue entregado al presidente Kennedy, quien tuvo el buen sentido de rechazarlo. Pero el hecho de que altos funcionarios del gobierno consideraran una bandera falsa de esa magnitud, implicando sacrificar la vida de ciudadanos locales, es de extrañar que tal trama haya contribuido a especulaciones disparatadas. A menos de 4 años de que saliera a luz la Operación Northwood, extremistas musulmanes volaron aviones contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Algunos alegan que la CIA fue cómplice
y que fue una artimaña para crear pánico para que los estadounidenses cedieran más control sobre sus vidas. Otros creen que fue una excusa para que Bush invadiera Irak y depusiera a Saddam Hussein, terminando lo que su padre había dejado incompleto. Tristemente, algunas teorías de conspiración arruinaron la vida de los atrapados en ellas. Un ejemplo es QAnon, o como otros le llaman, Q sin sentido. Después del asalto al Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C. el 6 de enero del 2021, la BBC explicó este fenómeno. En el fondo, QAnon es una gran teoría completamente infundada que dice que el presidente Trump está librando una guerra secreta contra la élite de pedófilos satánicos en el gobierno, los altos negocios y los medios sociales. Los creyentes de QAnon han especulado que esta pelea conducirá a un día de juicio, donde personas prominentes como la ex candidata presidencial Hillary Clinton serán arrestadas y ejecutadas. Esta elaborada teoría en evolución comenzó en octubre del 2017, cuando una persona anónima en la administración de Trump, con autorización de seguridad Q, de alto nivel del Departamento de Energía, dejó un mensaje en el foro de 4chan y firmó como Q. La propia índole de Q es que se transforma en un juego obsesivo donde las pistas se dejan como migas de pan, creando la adicción de encontrar y descifrar la próxima pista críptica. Algunos estiman que hay millones siguiendo a Q, y si conoce a alguien así, entiende lo obsesionado que puede estar alguien con una teoría no comprobada de una fuente anónima. Las historias abundan de relaciones arruinadas, de creyentes consumidos en un mundo fantasioso, donde aquel que no esté de acuerdo es excluido y considerado enemigo. Pocas tienen algo que ver en cómo usted vive su vida. Y aunque fueran ciertas, y la mayoría no lo son, ¿qué puede hacer al respecto? Pero le dije que veríamos la mayor conspiración de todas directamente desde las páginas de la Biblia. Pero déjeme antes recordarle lo escéptico que nos hemos vuelto. Muchos están convencidos de que el gobierno de Estados Unidos no dice la verdad de varios eventos actuales e históricos. Por ejemplo, se alega que el alunizaje fue teatralizado, que un ovni se estrelló en Roswell, Nuevo México, y que aviones dejan estelas químicas. Y luego está el proyecto HAARP. HAARP es un acrónimo de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia. Es un programa real del gobierno de Estados Unidos. La única duda es la alegada interpretación de su propósito. Su sitio web oficial dice: el Programa de Investigación de Auroras Activas de Alta Frecuencia, o HAARP, es un esfuerzo científico destinado a estudiar las propiedades y el comportamiento de la ionosfera. Los investigadores dicen que esperan aprender sobre la ionosfera y mejorar la tecnología de comunicación y navegación. Pero un grupo de creyentes en conspiraciones afirman que HAARP se usa para causar desastres naturales como terremotos, huracanes e incluso tsunamis. Y otros creen que HAARP se usa con fines de control mental. El sabio rey Salomón escribió: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No, las teorías de conspiración no son nuevas, pero la Internet, los medios y la manipulación fotográfica las amplifican exponencialmente. Pero se da cuenta de que hay teorías comúnmente creídas acerca de Cristo que no tienen base en hechos bíblicos. Por ejemplo, muchos afirman que Jesús estuvo casado con María Magdalena y que la Iglesia ha ocultado la evidencia durante siglos. Popularizada por el libro Holy Blood, Holy Grail y la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, esta teoría de conspiración existe hace tiempo. Algunos afirman que este presunto matrimonio produjo un linaje de hijos que finalmente fueron llevados a Francia. En el 2012, la historiadora de Harvard, Karen King, dijo haber encontrado un escrito antiguo del siglo II en el que Jesús supuestamente llama a María mi esposa.
pero 4 años después admitió que había sido engañada por una falsificación. Aunque la teoría persiste, ya que los conspiracionistas dicen que el papel de María Magdalena en la iglesia primitiva se ha ocultado para mantener la estructura de poder del patriarcado masculino. Por supuesto, la Biblia no dice tal cosa, pero este es un ejemplo de cuán poco entendimiento y cuán poca fe tienen tantos en la única fuente autorizada de la vida de Jesús. Los libros pueden ser apasionantes, las películas también, pero ni los libros ni las películas deben guiarnos sobre este importante tema. Aunque esta teoría es blasfema, como la conspiración de los discípulos robando el cuerpo de Jesús, hay una aún más importante, la mayor conspiración de todas. Los verdaderos seguidores de Cristo del primer siglo tomaron la verdad en serio. Para ellos no era un juego ni un club social, sino una forma de vida. La pregunta debe hacerse: ¿es el cristianismo de hoy el mismo que el del primer siglo? ¿Es el cristianismo original o una falsificación superficial? Aquí está la respuesta del erudito protestante Jesse Lyman Hurlbut en su libro La historia de la Iglesia cristiana. En el capítulo que tituló La Edad de las Tinieblas, dice: durante 50 años después de la vida de San Pablo, una cortina cubre la Iglesia, a través de la cual intentamos en vano mirar, y cuando por fin surge, cerca del año 120 después de Cristo, con los escritos de los primeros padres, vemos una iglesia en muchos aspectos muy distinta de la de los días de San Pedro y San Pablo. ¿Cuáles fueron esos cambios a los que se refiere? ¿Qué tan significativos fueron? ¿Fueron cambios cosméticos o cambios en las doctrinas principales? Hurlbut enumera algunos de tantos que ocurrieron durante el tiempo sombrío y los siglos posteriores. Los servicios de culto aumentaron en esplendor, pero eran menos espirituales y sinceros que en épocas anteriores. El tipo de ceremonias paganas se infiltraron gradualmente en el culto. Antiguas fiestas paganas se convirtieron en fiestas de la iglesia, con cambio de nombre y adoración. Cerca del año 405 después de Cristo, imágenes de santos y mártires comenzaron a aparecer en la iglesia, primero como memorial, luego siendo reverenciados y adorados. La adoración de Venus y Diana fue sustituida por la adoración de la Virgen María. La cena del Señor se convirtió en un sacrificio en lugar de un memorial, y el anciano evolucionó de predicador a sacerdote. Hurlbut es uno de los tantos eruditos e historiadores que admiten que la iglesia cristiana de hoy no es la misma que la de Jesús, sus apóstoles y sus seguidores del primer siglo. El cristianismo original fue corrompido por una gran conspiración. Una narrativa común es que el emperador romano Constantino se convirtió al cristianismo y lo estableció como la religión de Europa y gran parte del mundo. Pero ¿cuán convertido estaba Constantino? ¿Y qué tipo de cristianismo trajo al mundo? El historiador Paul Johnson observa lo siguiente al respecto. Existen dudas sobre la magnitud del cambio de ideas de Constantino. Él mismo había sido adorador del sol, uno de una serie de cultos paganos que tenían observancias en común con los cristianos. Los seguidores de Isis adoraban a una virgen que amamanta a su santo niño. El culto de Atis y Cibeles celebraba un día de sangre y ayuno, seguido de la fiesta de la resurrección de Hilaria, un día de júbilo, el 25 de marzo. Los mitraicos elitistas, muchos de los cuales eran altos oficiales del ejército, comían una comida sagrada. Es casi seguro que Constantino era un mitraico, y su arco triunfal, construido después de su conversión, da testimonio del dios Sol, o el Sol invicto. Muchos cristianos no hicieron una clara distinción entre este culto al Sol y el suyo. Se referían a Cristo conduciendo su carro por el cielo, celebraban los servicios el domingo, se arrodillaban hacia el este y celebraban la fiesta de la Natividad el 25 de diciembre, el cumpleaños del sol, en el solsticio de invierno. Durante el renacimiento pagano del emperador Juliano, a muchos cristianos les fue fácil apostatar
Debido a esta confusión, el obispo de Troya le dijo a Juliano que siempre había rezado en secreto al sol. Constantino nunca abandonó el culto al sol y mantuvo el sol en sus monedas. Hizo del domingo el día de reposo. El registro de la historia muestra que el cristianismo original del primer siglo era muy distinto al de hoy. ¿Es importante esto mientras adoremos a Jesús? ¿Cómo responde la Biblia a esta pregunta? ¿Y cómo describe al cristianismo del primer siglo? No se discute que el cristianismo tradicional moderno haya sido suplantado. La cuestión es, ¿quién lo hizo? ¿Y qué debe hacer usted al respecto? Ambas respuestas están en la Biblia. Respondamos la primera pregunta. ¿Quién está detrás de esta conspiración? Refiriéndose a un tiempo futuro, vemos en Apocalipsis 12, versículo 9, que hay un gran embustero, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En Efesios 2, versículo 2, vemos cómo engaña al mundo transmitiendo actitudes y estados de ánimo a través del aire. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás no dirige el curso de este mundo por sí solo. Utiliza seres humanos que ellos mismos son engañados. Y el engaño no está solo en valores morales, sino en el propio cristianismo. Hay muchas advertencias en el Nuevo Testamento contra un falso cristianismo satánico, más de lo que puedo cubrir en este programa. Un pasaje muestra al apóstol Pablo corrigiendo arduamente a la iglesia en Corinto por su negligente aceptación de doctrinas contrarias a la verdad. Segunda de Corintios 11, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Luego Pablo pasó a explicar el origen del problema, y no anduvo con rodeos al hacerlo. Hoy no sería visto como políticamente correcto. Veámoslo en los versículos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sí, hubo una conspiración para transformar el cristianismo en algo muy diferente al de Jesús y sus primeros seguidores. Judas escribió en el primer siglo y amonestó a los de su época que tenían que esforzarse por preservar la verdad que ya les había sido entregada. Al hacerlo, puso un clavo en el ataúd de la idea de que el cristianismo evoluciona con el tiempo. Veámoslo en Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Jesús advirtió contra seguir a hombres que dicen representarlo, que dicen que Jesús es el Cristo, pero engañan a la gente en el proceso. La primera señal que dio Jesús cuando le preguntaron acerca de la señal de su venida fue el falso cristianismo. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, o sea, representándolo a él, diciendo yo, o sea, Jesús, soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que, ¿qué hace la gente? Piensan exactamente lo que él dijo que no piensen, que la ley de Dios es abolida. Con razón Jesús preguntó, ¿por qué me llamáis Señor, Señor,
y no hacéis lo que yo digo. El muy respetado filósofo y teólogo Søren Kierkegaard lo resume con brutal claridad. El cristianismo del Nuevo Testamento simplemente no existe. Lo que hay que hacer es arrojar luz sobre una ofensa criminal contra el cristianismo, prolongada a lo largo de los siglos, perpetrada por millones, culpables en distintos grados, buscando astutamente, bajo el pretexto de perfeccionar el cristianismo, poco a poco sacar a Dios del cristianismo, y han logrado hacer del cristianismo exactamente lo contrario de lo que es en el Nuevo Testamento. Así que, querido amigo, ¿qué va a hacer usted? ¿Seguirá las tradiciones de los hombres tal como le han sido transmitidas? Ese es el curso fácil. ¿O es lo suficientemente valiente como para volver al cristianismo original? Gracias por seguirnos. Si este video le resultó útil y desea obtener más información sobre cómo Pablo, Pedro y otros líderes de la iglesia del primer siglo adoraron a Dios de manera diferente a los cristianos de hoy, obtenga una copia gratuita de Restauración del Cristianismo Original. Haga clic en el enlace de la descripción debajo del video. Es completamente gratis. Y recuerde suscribirse al canal para seguir aprendiendo la pura verdad desde las páginas de la Biblia. Nos vemos la próxima.